Bueno, hola a todos. Me alegro mucho de poder estar aquí. Solo voy a anunciaros que nos vamos a volver a ver. En marzo de este año, por fin, nos vamos a volver a encontrar. No pudimos hacerlo el año pasado y bueno, hemos reservado el espacio y el tiempo en Madrid y hemos querido convocar este congreso con un lema que es Cuidados paliativos pediátricos, un derecho por cumplir. Si os fijáis en el cartel, ¿vale? En el cartel sigue estando eh, el logo que hicimos para el último congreso, el oso y el madroño de Petpal con un niño, pero está en un plano más oscuro porque da paso a este clamor que necesita que haya una regulación que asegure que hay equidad y justicia y prestación de cuidados paliativos pediátricos para todos. Esto no es solo una reclamación nuestra, sino de mucha gente, muchos paliativistas también de muchos países. Ahora en el día 8, que se celebra el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, mucha gente está reclamando esto. El otro día nos mandaron también un vídeo de Uruguay que están intentando que se regulen los cuidados paliativos pediátricos allí. Nosotros tenemos que ir a por una ley nacional de cuidados paliativos que garantice que los cuidados paliativos se van a prestar como un derecho para todos y, por supuesto, los cuidados paliativos pediátricos. Ya tenemos mucha más fuerza que hace 5 años, que hace 10 años, que hace 15 años. Somos muchos más, somos mucho más visibles. Las familias están con nosotros, tienen un espacio que cuando veáis el congreso les vamos a dar un espacio también, y los días previos al congreso vamos a hacer un encuentro de familias y un encuentro de fundaciones y asociaciones también para dinamizar todo lo que es el voluntariado en cuidados paliativos pediátricos. Desde aquí y desde este momento os invitamos. El comité organizador ha hecho un esfuerzo muy grande trabajando en verano para tener este programa. Contaremos con Eduardo Bruera para la charla inaugural, que vendrá desde Argentina online, por supuesto, por cuestiones de presupuesto y dedicación, pero para todo lo demás nos vamos a unir en el Novotel de Madrid, en una zona muy céntrica, muy cerca también del Hospital del Niño Jesús, donde aprovecharemos para acogeros y ofreceros todo lo que nosotros hemos podido ir realizando allí para que lo conozcáis. Y desde aquí os esperamos a todos en marzo y que sigamos muy bien con esta jornada que está teniendo mucho éxito y que es de muy alta calidad. Muchas gracias a todos y nos vemos en marzo. Muchas gracias, Ricardo. La verdad que hace mucha ilusión juntarse y vernos en persona. Dominic, yo no quiero entretenerte más. Te doy paso a la mesa sobre la responsabilidad del autocuidado. Creo que es un tema muy importante La verdad que sí. y adelante. Muchas gracias, Álvaro. Oye, qué bien vernos así tantos para hablar de un tema que es tan importante, ¿no? La responsabilidad del autocuidado. Dos reflexiones así muy breves y luego damos paso a los ponentes. Lo primero sería recordarnos que esta responsabilidad es una responsabilidad compartida, ¿no? Y a lo mejor invitarnos también como entidades a reflexionar sobre qué acciones, qué actividades como entidades, como EAPS, como hospitales, ¿no? Estamos promoviendo para que las personas que están trabajando con nosotros tengan tiempo, tengan actividades, tengan acciones, tengan propuestas para el autocuidado, ¿vale? O sea que la primera reflexión sería, como entidades, cuánto invertimos en autocuidado, ¿vale? Y luego, como es una responsabilidad compartida, y eso ya sería, ¿no?, una invitación a todas, a todos, bueno, ¿qué tiempo dedicamos cada uno de nosotros al autocuidado y qué hacemos, ¿no?
sería fantástico si queréis, los que queráis y podáis, que podáis poner en el chat y compartir con nosotros lo que hacéis como persona y lo que hace vuestra entidad a nivel de autocuidado. Sería muy útil, ¿no? Porque nos puede dar pistas, nos puede dar ideas, ¿vale? Eso, los dos pequeños incisos y sin más, yo quería introducir a las 4 ponentes que vamos a tener esta tarde para charlar con nosotros sobre el autocuidado. A ver, un segundo que me he perdido. Ahora. La primera ponente, voy a introducir a todas las personas que van a participar y lo primero que les voy a preguntar a ellas es la invitación que os he hecho a vosotros, ¿no? ¿Qué haces para cuidarte? Entonces, la primera, ¿no?, participante sería Alicia. Alicia López es enfermera, está en el ESAP al cuidado de adultos. Es especialista en paliativos pediátricos, ¿no? Y nos va a hablar del programa de respiro en pacientes con necesidades paliativas. Y lo primero entonces, Alicia, que te pediríamos o que te preguntaríamos sería ¿qué haces tú para cuidarte? Hola, ¿me oís? Sí. Sí, vale. Bueno, hola a todos. Primero quería dar las gracias al comité organizador por invitarme, que me hace mucha ilusión y bueno, es un tema que además me gusta mucho. Y bueno, pues cuando pienso yo en qué hago yo para autocuidarme, pues pienso un poco, sobre todo en cuanto a mi trabajo, a lo que hago cada día. Pienso un poco en los 3 momentos en los que lo hago, ¿no? Antes, durante el trabajo y después. Yo antes de venir a trabajar y hacer visitas necesito haber descansado bien. Creo que es algo fundamental porque pues si no estoy concentrada, no puedo trabajar bien y comer bien. Para mí es muy importante haber desayunado siempre y estar bien alimentada. Muy bien. Durante las visitas, pues algo que a mí me ayuda mucho es la respiración, es algo que he ido trabajando mucho últimamente. Me ayuda pues a conectar un poco con el momento en el que estoy, a ver cómo me estoy sintiendo y bueno, y al estar más conectada también dar una respuesta más adecuada. Y luego, pues, después de las visitas y bueno, del trabajo, creo que es muy importante dejar un espacio a todo eso que he vivido, ¿no? Sobre todo cuando ha habido situaciones duras o han compartido cosas difíciles conmigo, dejar un momento para respirarlo un poco. Y bueno, pues luego a mí me gusta mucho la música, la pintura, hacer un poquito de yoga y algo que creo que es muy importante, tener detrás un equipo y unos compañeros y compañeras con las que poder compartir pues lo que te ocurre, lo que vives en el día a día y bueno, yo me siento afortunada de tenerlo y cuando tengo alguna situación así difícil siempre tengo alguna compañera a la que llamar y compartirlo. Fantástico, Alicia, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña ronda introductoria, ¿no?, para que podamos ver a todas las ponentes y luego, si queréis, ¿no?, cada una de vosotras nos presentáis. Entonces, digamos, las 2 segundas ponentes, ¿no?, que nos van a hablar del autocuidado en el núcleo familiar son 2 madres, Ana Isabel Íñigo, que es madre de Daibel, y Matilde Pérez, que es madre de Hugo, de Valentina y de Blanca. Y ellas 2 forman parte del grupo de familias PETPAL y son coordinadoras del grupo de apoyo entre iguales para familias en atención paliativa pediátrica. Es un nombre así un poquito largo. Vale. Ana Isabel, Matilde, contadnos, ¿qué hacéis para cuidaros a vosotras mismas? Bueno, yo la verdad que hago bastantes cosas. Para mí el autocuidado es una prioridad. Estoy en el número 1 de mis prioridades y eso me lo enseñó Daibel, me lo enseñó mi hijo. Y hago muchas cosas, descansar, procurarme silencio, cuidar mi alimentación, hacer ejercicio, hacer actividades creativas, socializar poco, y esto puede parecer que no es autocuidado, pero en mi caso lo es.
tener cuidado cómo socializo y con quién y cuidar de los míos y de cómo estoy con ellos. Muy bien, gracias Ana. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Yo después de esta exposición de virtud absoluta por parte de mi colega Ana, pues os contaré que yo pues autocuidado lo tengo presente, otra cosa es que consiga ejercerlo todo lo que necesitaría, ¿no? Cosas que me gustan. Pues me gusta la naturaleza, me gusta la música en directo, me apasiona, me encanta la gastronomía, me encanta cocinar. Pero en realidad a día de hoy en mi día a día en la crianza, en el trabajo, pues realmente enfoco el autocuidado en encontrar espacios para mí, al menos un espacio para mí durante el día, para estar sola, para pensar, para no hacer grandes cosas, sino conectar conmigo. Y luego una actividad que me recarga mucho las pilas es el voluntariado. Voluntariado y compartir. De hecho, uno de los grandes proyectos de mi vida es este grupo de apoyo entre iguales, del que os hablaremos un poquito más adelante. Muy bien, gracias Ana, gracias Matilde. La cuarta interviniente de esta tarde es Ana María Almansa, que es directora técnica de UNEAPS, que está en Almería. Ella es psicóloga sanitaria, es psico-oncóloga, perdón, de cuidados paliativos y está en el Hospital Universitario Torre Cárdenas. Ana, ¿tú qué haces también para cuidarte? Pues yo después de todo lo que ha dicho las compañeras y que tengo la ponencia del autocuidado, lo habéis dejado muy alto esto, ¿eh? La verdad que para mí es muy importante, como decían las compañeras, la parte de cuando salgo del trabajo, ¿no? Ese tiempo que ya es para mí. El deporte es una de las cosas que más me desconectan del día a día. Y como decía Matilde, cocinar, quien me conoce sabe que también es una de mis actividades tipo hobby, ¿no? Y que es importante para mí tener cada cierto tiempo supervisión por otro psicólogo, y la formación en realidad es algo que me gusta y que me ayuda a saber por dónde voy, ¿no? También a lo largo del día yo tengo, mis mini tarjetitas y pequeños trucos para ver por dónde voy con los autocuidados. A ver si luego también os puedo ayudar un poco con lo que yo sí que hago. Vale, muy bien. Yo comparto un grupo con Matilde. Sí, qué bueno coincidir, Ana. Es que me he dado cuenta ahora al abrir la cámara, digo, bueno. Hacemos muchas cosas juntas a nivel nacional. Muy bien, gracias Ana. Pues bien, entonces lo que vamos a hacer esta tarde, ¿no?, es una propuesta de una intervención, ¿no?, de 20 minutos aproximadamente para cada uno de estos tres bloques y luego que hagamos entre todas pues una ronda de preguntas y de preguntas-respuestas, o sea que si queréis, ¿no?, todos los participantes, si queréis a lo largo de las intervenciones, si tenéis alguna pregunta, no dejéis de escribirla ahí en el chat, la podemos recoger. Si tenéis ideas o propuestas o queréis compartirnos también cómo os cuidáis a vosotros mismos o cómo cuida vuestra entidad de vosotras, pues también compartirlo, sería fantástico. Y estaré yo un poco atento al tiempo, ¿no? Alicia, Ana, Matilde, Ana. Si veo que nos pasamos, ¿no?, os enviaré un pequeño mensajito y luego, dentro de una hora, tendremos un ratito para las preguntas y respuestas. Muy bien, pues Alicia, si quieres, empiezas tú y nos compartes ahí tu experiencia de programa de respiro. Entiendo que estás cargando la presentación, ¿no?, para compartir. Perfecto. A ver. Ay, creo que lo he quitado. No, ahora Vale. sí, perfecto. Ahora sí, vale. Vale, genial. Iniciar presentación. Vale. Bueno, ya me ha presentado Dominic. Estoy un poco nerviosa porque hay muchísima gente
Normal, adelante. Es muy raro así porque no os veo. Bueno, os voy a hablar de los cuidados de respiro. Yo he tenido la suerte de haber estado 3 años trabajando como enfermera de respiro en la Fundación Porque Viven y que bueno, para mí ha sido de los años más enriquecedores de mi profesión y bueno, pues voy a intentar compartir un poco con vosotros lo que he aprendido y lo que he podido experimentar, ¿no? en este servicio. Bueno, empezamos bien, porque yo tenía aquí puestas unas definiciones que no salen, pero bueno, creo que la tengo por aquí. Era una definición de respiro un poco así más científica, ¿no? que hizo el Departamento de Salud de Infancia de Irlanda, que dice que los cuidados de respiro son la provisión por individuos apropiadamente entrenados de cuidados a niños en condiciones limitantes para la vida durante un periodo determinado de tiempo, proporcionando un alivio temporal al cuidador principal. También, bueno, os había puesto que la EAPC lo considera desde hace mucho tiempo dentro de los estándares fundamentales mínimos de los cuidados paliativos pediátricos como algo esencial, ¿vale? Pero luego, aparte de esta definición así un poco más científica, yo quería añadir esta, que es de una mujer de Londres que se llama Rachel, que es la mamá de un niño que tiene enfermedad de Batten y me gustó mucho porque, bueno, lo describe como un alivio o un tiempo en el que estás fuera del cuidado para enfocarte en tus propias necesidades, ¿no? Y en las de los otros miembros de la familia. Y bueno, me parece muy importante el remarcar la importancia de enfocarnos en nuestras propias necesidades. Y bueno, esto me hizo reflexionar un poco sobre cómo las personas que digamos que llevamos una vida en la que tenemos las responsabilidades habituales, ¿no? de todo el mundo, aunque no tengamos hijos o tengamos hijos sanos, llevamos un ritmo de vida como muy rápido y muchas veces nos cuesta estar o ser conscientes de lo que necesitamos y nos vamos dejando cosas en el camino, ¿no? Y esto me parece que cobra mucha más importancia en estas familias que cuidáis a vuestros hijos o hijas que tienen una patología y que os necesitan las 24 horas del día, ¿no? Cuanto más difícil será para vosotros el poder buscar tiempo para estas necesidades y sin embargo qué importante es que les prestéis atención para estar bien, para poder cuidar de ellos, ¿no? Bueno, ¿de dónde vienen los cuidados de respiro? Por supuesto, pues todo está relacionado con los comienzos del movimiento hospice, con Cecil y Sanders en los años 60, pero es verdad que no fue hasta los años 80 cuando empezaron a emerger como algo fundamental en los cuidados paliativos pediátricos y se empezó a hablar de ellos, ¿no? He puesto aquí un poco sitios pioneros de los 3 países un poco más avanzados en esto, que son Canadá, donde está el Canuck Place, que es un Children Hospice, en Reino Unido, donde está Together for Short Lives, que imagino que la mayoría lo conocéis, que es una de las organizaciones más potentes en cuidados paliativos pediátricos que apoya estos cuidados en Reino Unido, y Irlanda, que está el Northern Ireland Children's, entre otros muchos, ¿no? Y luego, pues, ¿aquí qué ocurre? Bueno, aquí en estos momentos no estamos en una situación de avance como la que tienen estos países, ¿no? Se van haciendo cosas, se van haciendo muchas cosas y cada día va creciendo más porque afortunadamente estáis todos vosotros, estamos todos luchando porque cada vez haya más recursos. Y bueno, yo os voy a hablar de los recursos de respiro que conozco que hay en Madrid, que es el que provee la Fundación Porque Viven desde 2013, que es un servicio de respiro domiciliario. Ahora mismo, después de la pandemia, no está pudiendo llevarse a cabo, no se están pudiendo hacer respiros domiciliarios y bueno, se está intentando ayudar en esta necesidad a las familias mediante ingreso hospitalario
Pero bueno, por otra parte, la Fundación Porque Viven ahora me cuenta que está bastante enfocada en el futuro proyecto, bueno, el proyecto de Casa Betania, que bueno, que cuando esté en marcha pues va a ser muy bueno y va a poder englobar un poco todo esto, respiro domiciliario y en el propio hospice. Y luego está el Centro de Cuidados Laguna, que tiene un hospital de día donde también pueden ir nuestros niños para que los papás tengan ese rato de descanso, y además allí pues tienen actividades lúdicas, terapias, tienen atención médica, sus cuidados y bueno, un poco creo que todo esto ya lo conocéis. ¿Cómo y dónde podemos proveer respiro, ¿no? Las 3 maneras ideales pues son en el domicilio, en un centro de día o en un hospice. Yo hablaré sobre todo del domicilio porque esto es un poco lo que más conozco, y además cuando te pones a buscar estudios sobre el servicio de respiro, lo que encuentras sobre todo son estudios que se han hecho en Inglaterra, en Canadá, en Irlanda, donde existe una amplia red de hospice que funciona bien y donde tienen un servicio de respiro que hacen respiros en el domicilio y también en los hospice, ¿no? Las familias te hablan mucho del apoyo que el hospice les da, de las actividades que se hacen allí, pero aún así, aunque les guste mucho también acudir al hospice para hacer respiro, el lugar favorito por las familias en los estudios suele ser el domicilio, porque es el sitio donde los niños están más a gusto, ¿no? Donde tienen pues, su entorno conocido, y porque además hay muchos niños a los que les es muy complicado salir de casa, ¿no? Niños que tienen pues un respirador, que tienen una carga de cuidados, unas necesidades muy, pues que necesitan tienen mucha demanda de necesidades, ¿no? Y luego, pues cuando no tenemos ninguno de estos recursos, el respiro se tiene que hacer en un hospital de agudos, ¿no? Que no es lo ideal, y bueno, las familias lo perciben como algo bastante negativo, aunque bueno, existen lugares que no son tan hostiles quizá. Ahora pues en Madrid tenemos la suerte que la unidad de atención paliativa pediátrica tiene unas camas en las que se puede hacer respiro, y los peques ya no tienen que ingresar en otras plantas del hospital en las que hay otras cargas de trabajo y digamos que no se les puede atender de una manera tan específica, ¿no? Y atender sus necesidades de esa manera. Entonces, bueno, ¿por qué viene todo esto del respiro? Bueno, estamos hablando de lo importante del autocuidado, y qué pasa que, como todos sabéis, pues nuestros peques necesitan cuidados las 24 horas y al final pues los papás y las mamás sois los que estáis con ellos todo el día en casa, y bueno, esto conlleva cambios en todas las dinámicas familiares, en los aspectos, en vuestra esfera emocional, espiritual, en todo. Dejáis muchas veces de trabajar y tenéis que dedicaros por completo a ellos, ¿no? Entonces, yo quería un poco, he puesto una serie de frases de mamás y papás que cuentan un poco su experiencia, porque me parece que, bueno, pues que sois vosotros los que mejor nos transmitís lo que es esto que hablamos, de lo que hablamos, que es la claudicación del cuidador principal, ¿no? Entonces, pues, bueno, no lo he contado, pero estoy haciendo mi trabajo de fin de máster, estoy haciendo un estudio cualitativo en el que quiero explorar la experiencia de las mamás y los papás que han recibido respiro domiciliario. Y bueno, mi idea era haberlo presentado en este congreso, pero por unas cosas o por otras no he podido terminarlo, y bueno, pues será para el año que viene. Pero bueno, he podido recibir parte de sus experiencias y bueno, quería compartir un poco pues su vivencia, ¿no? Muchas veces cuando hablamos con ellos, con vosotros, ¿no? Y os decimos, sois sus enfermeros, ¿no? Que bien les cuidáis, es que sois los mejores enfermeros. Sí, es verdad, pero una vez una mamá me dijo, sí, soy su enfermera, pero yo no quería ser enfermera, yo quería ser madre, ¿no? Y bueno, y esto pues me ha tocado y es duro.
Hay un papá de un estudio que leí de Reino Unido que dice que la realidad es que no puedes trabajar, ¿no? Que en los 2 últimos meses nuestro hijo ha pasado 27 días en el hospital y bueno, pues no me parece que sea serio para ninguna empresa esto, ¿no? Y con lo importante que es para cualquier persona esa faceta, ¿no? Porque el trabajo al final también es algo necesario, es algo que te ayuda a sentirte realizado, ¿no? Y hay muchas personas que viven muy mal el tener que dejar esta parte de sí mismos aparcada, ¿no? También había otra mamá que su principal necesidad para solicitar el respiro era dormir. Es que tiene una peque que es muy inquieta, como ella decía, se tira del atraque constantemente, apenas duermo, me paso la noche en vigilancia constante, le costaba hasta, bueno, pues hasta ir al baño en un momento, ¿no? Porque no disponía de un apoyo familiar bueno en este sentido, estaba muy sola y bueno, pues principalmente le influía en el descanso, ¿no? O también pues otra mamá que comentaba que no teníamos ningún apoyo externo, nuestro hijo nunca se quedaba al cuidado de abuelos o tíos, ya que el manejo no era nada fácil, ¿no? Y bueno, un poco era esto. Y luego, por otra parte, pues quería compartir las experiencias positivas que me han ido transmitiendo, ¿no? Alguien decía que pues, el respiro es esencial, te salva de romperte, salva tu salud mental, te da tiempo para recuperarte. Otros decían que les aportaba tiempo para ellos, para estar juntos, sin tener que estar alerta, ¿no? Les aporta salir de la rutina, mejora el descanso físico y mental, mayor libertad, tiempo para el autocuidado, compartir momentos de ocio y descanso en familia, apoyo escolar y más atención a los otros hijos, tiempo para cultivar la relación de pareja y también que mejoraba la vida social. Sin embargo, yo aquí quería decir que no es fácil, ¿no? Al principio tenemos estas experiencias positivas, pero ofrecer el respiro, y esto lo contarán mucho mejor seguramente ellas, llegar a un domicilio, a una familia que lleva mucho tiempo dedicando la mayor parte del tiempo a cuidar a su hijo y detectar nosotros desde fuera una necesidad que a lo mejor ellos aún no han detectado y que ellos no te piden, ¿no? Y decir, oye, creemos que necesitas descansar. Pues muchas veces puede resultar algo, bueno, algo que no sé, que puede llegar a ser un poco difícil de aceptar, ¿no? Para algunas personas. Y entonces, pues a veces cuesta. Y nosotros algunas veces somos como muy cabezotas o muy tozudos y es que necesitas descansar y a lo mejor esa persona no siente que lo necesite. Entonces, cuento esto porque creo que es súper importante que cuidemos mucho las palabras que utilizamos y cómo ofrecemos esto, ¿no? Siempre tiene que ser desde el respeto, desde la preocupación y con mucha flexibilidad, adaptándonos mucho también a lo que necesitan y a sus objetivos. Bueno, también quería compartir experiencias positivas que les aportan a los hermanos, tiempo de ocio con sus padres, una relación positiva y sana con su hermano o hermana, porque muchas veces vemos que hay hermanos que se sienten un poco desplazados, que tienen menos atención por parte de sus padres y que algunas veces les lleva a enfadarse con su hermano o con su hermana, ¿no? Y hay pues actitudes de rechazo. Habrá un mayor descanso en el entorno de cuidado, unos padres más disponibles para apoyarles con los deberes o con actividades extraescolares, tiempo para expresar preocupaciones y sentimientos con papá o mamá, ambiente familiar menos estresante y una vida familiar más estable. Yo recuerdo también, así por contar así alguna anécdota, pues un hermano de un niño que yo iba a hacer respiro que jugaba al fútbol y todos los 2 días a la semana o un día a la semana iba a jugar al fútbol. Y su madre hacía pues como un año que no iba a verle entrenar, porque antes cuando su hermano estaba mejor podían ir todos juntos, pero ahora que su hermano no podía salir de casa, pues su madre tenía que quedarse con él. Y bueno, pues a raíz de empezar a ir a hacer respiro, pues ella empezó a
a dedicar este espacio para poder acompañar a su otro hijo al fútbol, después pues se tomaban un helado juntos por ahí y bueno, compartían un poco ese momento madre-hijo y bueno, pues les vino muy bien. Gracias a todo esto el ambiente familiar es menos estresante y la vida familiar es más estable. Y bueno, por supuesto que les aporta a los niños y niñas que reciben el respiro domiciliario. Porque claro, este servicio va como un poco enfocado al descanso de las mamás y papás, pero por supuesto tiene que ser algo que al niño le aporte algo. Y yo creo que lo que le aporta es una interacción diferente, que es algo muy importante, sobre todo para aquellos niños y niñas que no salen de casa, que están allí todo el tiempo, que solamente interaccionan con sus padres, en algunos casos que tienen hermanos y tienen ahí un poco más de interacción de fuera, pero hay muchos niños que solo viven con su madre o con su padre y se relacionan exclusivamente con ellos todo el tiempo. Yo creo que para su estímulo y su desarrollo pues es muy bueno relacionarse con otra persona, ¿no? Porque además es una persona que va a estar esas 4 horas dedicada exclusivamente a ellos. Entonces, bueno, yo creo que es algo muy positivo. Les puede aportar diversión y relajación, independencia. Había un estudio en el que una madre mencionaba que, claro, que ella decía, bueno, mi hijo sí tiene una enfermedad neurológica, no habla, pero tiene 10 años. Y yo creo que en el fondo también tiene esa misma necesidad que tiene cualquier niño de su edad de pasar tiempo lejos de mamá y papá, ¿no? Un poco de independencia. Bueno, todo esto también, como decía antes, ambiente menos estresante en casa, que eso contribuye a que todo fluya mucho mejor. Va a tener los cuidados que necesita para sentirse bien y bueno, va a favorecer una relación positiva con sus hermanos y los beneficios de una rutina regular. Aparte pues, de eso, eso que aportemos en la persona que va a hacer el respiro, cada uno de nosotros pues aporta su granito de arena de manera creativa, ¿no? Siempre intentamos aportar algo diferente, pues a mí que me gusta mucho pintar, pues aportar algo artístico. A lo mejor el niño o la niña pues no tiene capacidad para pintar, pero bueno, siempre se puede trabajar de alguna manera con las pinturas y bueno, siempre se hace algo guay. Teníamos un compañero que tocaba la guitarra y siempre pues hacía algo así de música y bueno, que siempre intentamos aportar algo más. Unas pinceladas de cómo es un programa de respiro ideal. Bueno, gratuito, ¿no? Está puesto con un asterisco porque esto es algo que se ha hablado mucho, ¿no? Y siempre, desde la Fundación Porque Viven, siempre ha sido un servicio gratuito para las familias. Es verdad que muchas veces se ha hablado que al ser un recurso muy escaso, se ha planteado la necesidad de que a lo mejor las familias aportaran algo, lo que pudieran, ¿no? Entonces, bueno, yo hago un poco mi reflexión. Por una parte, estoy de acuerdo con las dos ideas, ¿no? Por una parte, pienso que si los cuidados de respiro tiene que ser algo esencial, imprescindible en los cuidados paliativos pediátricos y creemos que esto es algo que tiene que ser provisto por las entidades públicas, pues tiene lógica que el servicio de respiro también sea gratuito. Pero bueno, como no estamos todavía en ese punto, nos queda un poco. Es verdad que los recursos son escasos y que a lo mejor ayudaría a que llegara a más gente, ¿no? Pero bueno, esto es algo que cada entidad tiene que plantear. Por supuesto, tiene que ser algo flexible. No podemos llegar y decir, bueno, pues yo te voy a dar 1 hora al mes o estos días solamente o solamente a estas horas. Tenemos que adaptarnos, preguntar, por supuesto. Antes de hacer un respiro hay que hacer una buena entrevista, hay que hacer una primera visita en la que detectemos cuáles son las necesidades y pactemos esos horarios o esos días o esa frecuencia, ¿no? Es muy importante que sea frecuente, pero es verdad que aquí entra también en juego los recursos de los que disponemos. Pues en aquellos sitios, en aquellos países donde tienen estos servicios muy implantados, tienen mucha más disponibilidad. Sí, me queda poquito. Un minuto. Ya termino. Entonces, bueno, yo creo que lo ideal, como mínimo, sería 1 vez a la semana el respiro. En la Fundación Porque Viven podíamos ofrecer 1 cada 15 días. Es verdad que muchas familias lo agradecían un montón y les ayudaba muchísimo. Y luego es verdad que también había casos en los que
a lo mejor había mucho más riesgo de claudicación, era mucho más urgente la intervención y se conseguía dar una vez a la semana. Tiene que haber unos objetivos que se detectan y se pactan con la familia en una primera visita. ¿Por qué tiene que tener objetivos? Porque necesitamos ir midiendo e ir evaluando si esos respiros están siendo efectivos, ¿no? Es importante que se mantenga un mismo personal, porque es algo difícil también dejar entrar en tu casa a una persona extraña que no conoces, establecer esa relación de confianza y que luego de repente cambie y sea otra persona diferente. En la Fundación Porque Viven, que es la experiencia que yo tengo, siempre éramos la misma persona a la que iba. Y bueno, en los sitios donde hay un equipo grande de enfermeras, en los hospice, sé que hay muchos en los que van rotando, pero a todas las conocen, ¿no? Entonces también conocen a todo el equipo. Y por supuesto, adaptado a las necesidades. Como aspectos a tener en cuenta ya un poco de manera personal, cosas que yo he sacado de mi experiencia. Esto es algo que para lo que nuestra guía sois vosotros y vosotras, las mamás y papás, que sois los que vivís esto. Entonces es muy importante que nos sentemos, que prestemos atención y que exploremos las necesidades para establecer unos objetivos acordes, no que nosotros tengamos un objetivo que luego sea diferente al que ellos tienen, ¿no? Y por supuesto no obligar ni forzar. Si no lo quieren, pues igual no es el momento y hay que esperar un poco y seguir trabajando y bueno, en algún momento, si realmente lo necesitan en algún momento, pues llegará, ¿no? Creo que es muy importante, ya como enfermera a la hora de hacer respiro domiciliario, es la capacidad de adaptación y de aceptación. Es ser muy consciente de qué hago yo en este domicilio, para qué voy, ¿no? Yo no llego a ese domicilio a cambiar nada, ¿no? Yo voy a sustituir, voy a realizar los cuidados que ese niño ya tiene por parte de sus padres, que lo hacen estupendamente, y yo voy a adaptarme a esos cuidados, ¿no? Y habrá muchas veces que a lo mejor como profesionales veamos cosas que nosotros no haríamos así, pero es muy importante el respeto, ¿vale? No podemos llegar y no, esto no lo hagas así, no, por Dios, ¿cómo haces esto, no? Para eso ellos ya tienen un equipo que es el que les ha formado, el que les apoya día a día y son ellos los que van trabajando esas cosas, ¿no? Otra cosa es que nosotros cuando estamos en el domicilio detectemos algo que creamos conveniente bueno, pues que se trabaje y lo podemos comentar con la familia y podemos comentarlo con su unidad de referencia, ¿no? Por supuesto, no juzgar nunca y bueno, y tener en cuenta nuestro autocuidado como profesionales porque, bueno, son visitas intensas, son muchas horas en un domicilio donde nos quedamos solos con un niño que es mucha responsabilidad. Los papás nos dejan su bien más preciado, lo más importante que tienen y bueno, es importante que nos autocuidemos, que estemos allí, como ponía en esta imagen que me gusta mucho, con la mente clara y el corazón tierno para poder estar atentos a cualquier cosa que pueda surgir, porque no es como cuando estamos en el hospital, que tienes a tus compañeras, que tienes al médico, sino que bueno, a veces hay situaciones complicadas y hay que estar ahí preparadas para actuar y para eso hay que cuidarse. Fantástico. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias a todos por escuchar, a vosotras, las mamás que estáis y bueno, las que habéis participado en mi estudio y me habéis aportado pues toda vuestra experiencia, que os lo agradezco un montón. Muy bien, luego seguimos charlando contigo. Pasamos la palabra a Ana y a Matilde. Muy bien. Mientras Ana lanza la presentación, yo quiero comenzar nuestra participación agradeciendo al comité organizador y también al comité científico, ¿no? Por dar un espacio a la voz de las familias en estas segundas jornadas de la PEPAL.
para comenzar, simplemente unas pinceladas sobre el contexto. El grupo de trabajo familia, que actualmente tiene 8 integrantes, 2 de ellas somos Ana y yo como madres, se creó en el 18 durante el tercer congreso de la PEPAL que tuvo lugar en Toledo, ¿no? Y con el objetivo de divulgar aspectos relacionados con el cuidado del niño adolescente atendido por equipos de paliativos. Una de las iniciativas que hemos desarrollado ha sido la creación de un grupo de apoyo entre iguales, que es una comunidad virtual que aglutina tanto a familias como a profesionales de la atención paliativa pediátrica, ¿no? Y lo que presentamos hoy, esta tarde, es el resultado de lo que hemos aprendido tras la celebración de su tercera sesión, que fue en junio de este año, dedicada a la organización familiar y el autocuidado, ¿no? Gracias a un cuestionario previo y al debate que pudimos mantener, pues pudimos detectar una serie de dificultades que yo agruparía en 3 grandes grupos, ¿no? Por un lado, que también ha salido anteriormente, cuando hablaba Alicia, ¿no? El cansancio, el agotamiento, ¿no? Tanto físico como mental, es la base de todo, ¿no? De poder llevar una dinámica normalizada. Y decía, ¿no? una mamá, el problema radica en que tengo que estar yo, no le vale su padre, tengo que ser yo. O otro clásico, al no poder dormir la mayoría de las noches, pues al día siguiente no tengo fuerzas para nada. Otra participante decía, la falta de tiempo es algo que me preocupa y no tengo a nadie que se quede con mi hijo, ¿no? Otro gran grupo de dificultades tiene que ver con las hospitalizaciones, porque se convierten en un entorno hostil, ¿no? Las familias que reciben la atención paliativa a domicilio pues manifiestan, por ejemplo, como un compañero, que en los primeros años pues fueron muchos ingresos hospitalarios donde el autocuidado, tanto físico como mental, es imposible. Sí que es verdad que comentaban que en periodos de estabilización, pues sí que era más factible encontrar esos espacios de autocuidado, ¿no? Y otro gran grupo, ¿no? de dificultades tiene que ver pues cómo altera, ¿no? los ingresos económicos, pues el hecho de tener que ejercer el cuidado a tiempo completo, ¿no? También la relación con los ámbitos burocráticos y con la administración, ¿no? Dice un compañero, se añaden problemas externos que no deberían ser un problema: dependencia, discapacidad, insuficiencia de atención sanitaria, seguridad social, problemas judiciales, ¿no? A mí sí que quiero llamaros la atención sobre el último punto, ¿no? de esta diapo, y que es muy cierto que nos encontramos en la discusión. La esperanza de vida pues influye, determina, ¿no? la concepción y el espacio que las familias dan al autocuidado, ¿no? Decía una compañera, puesto que sabíamos que iba a fallecer, el autocuidado quedó relegado y se centraba en disfrutar de él y con él cada segundo, ¿no? Es algo que sí que se ha repetido, ¿no? Porque el contexto es plenamente diferente, ¿no? Vale, pues vamos a ver cuáles son nuestros recursos, los recursos que las familias también en ese debate y en ese cuestionario previo nos dieron. Y dimos nosotras también. Vamos a poner ejemplos propios, ejemplos de las familias, y queremos que sean ejemplos que podáis llevar, con los profesionales podáis llevar a los domicilios o a las familias a las que acompañáis como sugerencias, y también son sugerencias para vosotros y vosotras mismas. Está dividido también en 3 partes. En cuanto al cuidado del plano físico, bueno, pues había quien nos comentaba que para cuidar su alimentación una de las herramientas que utilizaba era la planificación de menús y también cocinar para varios días. Esto facilita que nuestra alimentación sea más saludable
Y también como recurso la compra online, pero aquí, bueno, podría ser la compra online un recurso para eso, organizarse y tener una alimentación mejor y tal, pero también el salir a comprar puede ser un momento de autocuidado por salir de casa y conseguir incluso disfrutar de ese momento de elegir qué alimentos se compran, cuáles no. El ejercicio es algo que nos cuesta mucho realizar a las familias que tenemos a peques con cuidados paliativos en casa. Es un momento que es difícil encontrar y aquí pues, proponíamos un par de recursos. Rutina de ejercicio en casa, muy difícil de mantener por la disciplina que requiere y, bueno, pues como consejo intentar buscar a personas que esto se ha hecho, bueno, esto con la pandemia ya es como más normalizado, ¿no? Pero cada vez hay más opciones de hacer ejercicio desde casa online con un profesional que te orienta, pero también con personas de tu entorno con las que te ves en videollamada y puedes hacer ejercicio de esa manera. Y también aprovechar cualquier oportunidad para caminar. Yo aquí en este caso puse un ejemplo concreto que os voy a poner también ahora, y es que yo intento siempre ir caminando a los sitios siempre que puedo, así por norma general. Pero cuando estaba David también. Y uno de los ejemplos que puse fue que cuando David estaba hospitalizado, antes de estar en paliativo sobre todo, en un ingreso a lo mejor de 15 días, por ejemplo, pues yo iba un día a casa a ducharme y descansar por las tardes cuando mi pareja iba por la tarde al hospital y al día siguiente no, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Pues el día que no iba a casa, ese día sí salía del hospital, aunque no iba a casa sí salía del hospital y como el retiro estaba cerca, pues salía a caminar por el retiro. Me despejaba un poco y salía del hospital. Muy buen sitio el retiro. Hablábamos, si os fijáis, al inicio de la presentación de la dificultad que supone el agotamiento, ¿no? Tanto físico como mental, y de ahí el énfasis en el descanso, ¿no? Como es absolutamente esencial encontrar maneras de favorecer el descanso de las familias, ¿no? Nos compartían en el debate pues, cómo se organizaban por turnos, ¿no? De turnos de día, turnos de noche. El tema de la ayuda CUME también salió en diversas ocasiones, ¿no? Una mamá decía, pues me permite tener tiempo para descansar y recursos para contratar a una persona que me suple un turno de 8 horas al día de lunes a viernes, ¿no? Como era una herramienta muy, muy valorada por las familias, aunque con las limitaciones claras que tiene, ¿no? Y el respiro familiar, ¿no? Importante, planes de respiro, ¿cómo lo hacemos? Días sueltos, fines de semana. Esta importancia del respiro familiar tiene el otro lado de la moneda, ¿no? Que sería pues la dificultad para planificar, ¿no? Las familias tienen que lidiar con situaciones de gran incertidumbre y decían, pues habitualmente pasan cosas pues, que truncan nuestros planes, ¿no? de encontrar esos momentos con la frustración consiguiente, ¿no? De no poder encontrar ese momento que se quería planificar, ¿no? Tiene ambos lados. Respecto a los aspectos del cuidado emocional, aparecen las relaciones sociales. Sí que es cierto que las familias en atención paliativa pediátrica ven muy disminuidas sus interacciones sociales, pero una compañera precisamente hablaba, ¿no? Decía, me ayudan mucho las asociaciones, compartir, hacer actividades, ¿no? Encontrar ese círculo de confianza. La terapia es fundamental, desde el necesario apoyo psicológico que destacan las familias e incluso especificando nuestras sesiones con la psicóloga de paliativos, ¿vale? Como un valor diferencial, ¿no? Por esa cercanía y por esa confianza.
Y yo destacaría también dentro de este concepto de terapia, pues el trabajo interno, ¿no? Hay muchas vías, ¿no? Y mucho énfasis que hacen las familias que se buscan la vida como pueden, los recursos como pueden, de hacer un trabajo interno individual de aceptar, ¿no? Decía una compañera. Os voy a leer un fragmento que es una metáfora súper ilustrativa. Decía una mamá, dice, una de las cosas que a mí me sirve mucho es la limpieza interna y externa de mi ducha diaria. A la vez que limpio mi exterior, suelto todas esas emociones contenidas en el día, el llanto, el miedo, la frustración, las risas, dejando que corra el agua desde mi cabeza y se vaya llevando todo al desagüe. Salgo nueva, ¿no? Nos decía, me gustaba mucho traer esta metáfora aquí. También escribir, ¿eh? Muchos padres y muchas madres escriben. Y otro fragmento que no me puedo resistir a compartir es lo que nos cuenta un padre, que muchos de los que nos vemos en el activismo, ¿no? Después de haberlo pasado, compartimos. Y que dice, hacer cosas para encontrar sentido a las cosas, ¿no? Dice, muchas veces cuando te toca algo así, te planteas en un momento si todo esto tiene algún sentido. En cualquier caso, hacer cosas que permitan avanzar en el cuidado de estos menores y conseguirlas en algún caso, de alguna manera te ayuda a encontrarle cierto sentido al sinsentido. Creo que esta frase es súper, habla tanto, ¿no? De lo que muchos de nosotros podemos compartir. Las familias también tiramos de actividades creativas, como puede ser la escritura, la pintura, la fotografía, los mandalas. Voy a poneros un ejemplo, es un ejemplo mío. Lo que yo llamaba los mandalas de hospital. Cuando ingresaban a Daibel siempre me llevaba algo para utilizar, para como concentrarme y bueno, pues intentar que no me desbordara todo lo que estaba pasando. Aquí veis dos tipos, el azul está empezado desde cero, desde página en blanco, bueno, desde cartulina azul en este caso, y está empezado desde cero y bueno, pues salió esto. Pero había otras veces en las que yo no me sentía capaz, por toda la abrumada que estaba, de hacer una creación desde cero, y tengo unos libros que se titulan Arteterapia, que ya vienen los patrones hechos para que tú los colores de mandalas o de otros tipos de figuras, objetos, animales, lo que sea. E incluso vienen incompletos para que los completes tú, no solo colorearlos, sino también completar el patrón, ¿no? Y bueno, pues había momentos en los que eso también me requiere cierta concentración, pero no tanta o no tan exigente como el partir desde cero, y era una de las cosas que utilizaba. El contacto con la naturaleza también, bueno, pues es recarga las pilas, pero también es difícil para las familias. Yo encontré esta manera, o una de ellas, bueno, encontré estas infografías en un libro de botánica y en un blog, me las copié, estas ilustraciones me las agencié, y lo que hice con ellas pues fue un día, recuerdo que además fue el primer verano que Daibel estaba en paliativos y que no viajábamos por vacaciones en verano, y lo que hice fue coger las plantas de mi huerto, en maceta, ¿vale? Huerto en maceta, ni siquiera en el suelo, coger las plantas, mirarlas, dibujarlas y clasificarlas. Yo sé que soy una persona un poco rara, ¿vale? Pero esto es una conexión muy brutal con la naturaleza sin necesidad de salir de casa. Otro ejemplo es que tuve gusanos de seda un año. Yo no tenía un niño en casa que lo fuese a mirar y que fuese a disfrutar del proceso y enseñarle qué es lo que pasa con esta transformación y esta metamorfosis, pero es que los adultos a veces parece que necesitamos excusas y necesitamos niños en casa para hacer estas cosas, y los adultos podemos disfrutar de esto igual o más que un niño. Les hice a estos gusanos hasta un diario de observación de los gusanos de seda. Pasamos me encanta, Ana, me encanta.
El último bloque temático tiene que ver, ¿no? De qué hacen las familias, ¿no? para autocuidarse, cómo se organizan, pues temas de orden, limpieza, planificación, ¿no? Toda una serie, pues hacemos horarios, repartimos responsabilidades, ¿no? Y yo os traigo aquí una idea muy bonita que salió en el debate, que eran los acuerdos de convivencia por prescripción facultativa. Y decía esta mamá: el médico hizo un contrato con mi hijo en el que incluía una cláusula en la que mamá tenía que salir con sus amigas mínimo una vez al mes, ¿no? Yo lo lanzo aquí porque todo lo que nos sirva, todas las herramientas que nos sirvan, bienvenidas sean, ¿no? Y luego también los hermanos, ¿no? El papel de los hermanos. Alicia lo comentaba, ¿no? Hacía énfasis, los hermanos pues también ayudan, son incluidos como parte del equipo, ¿no? En esas nuevas dinámicas que son adaptativas ¿no? a esas situaciones de incertidumbre, pero esto también puede ser vivido con preocupación, ¿no? por las familias, porque puedan sobrecargarse, porque puedan asumir unas responsabilidades pues, que no les tocan en determinado momento, que les pueda afectar, ¿no? Entonces, como siempre, ¿no? Pues los dos lados, ¿no? de la moneda también. Voy a empezar por abajo para dar una pincelada rápida del minimalismo como estilo de vida, y es, bueno, en mi caso a mí me sirvió, yo no sabía que lo que yo estaba haciendo era minimalizar mi vida. Al entrar en paliativos decidí sacar cosas de mi agenda, de mi móvil, de mi casa, objetos, para limpiar mi casa, ¿no? Limpiar mi mente, dejar espacio a lo que verdaderamente era importante. Entonces, el minimalismo va de eso. Yo no lo sabía, yo hice esta limpieza antes y luego me encontré con que había gente que la había llamado minimalismo, ¿vale? Y bueno, pues es una herramienta que está ahí para explorar y creo que es muy útil para familias en nuestra situación y para la gente en general. En cuanto a herramientas de planificación, os voy a enseñar esto, que todas las personas de paliativos que han pasado por mi casa lo han visto, que es el registro de las daibeladas, de las cosas que le pasaban a Daibel. Aquí pone hospitalización domiciliaria, porque esto lo iba a ver, va a ser mostrado en público y no me atrevía en su momento a llamarlo cuidados paliativos, pero yo ahí anotaba los cambios que me decían de medicación o lo que sea, las dudas que se me iban planteando antes de la visita, lo iba anotando. Ahí lleva un registro llevaba un registro de si había lavado los aparatos o no, de si había cambiado las jeringas o no. Llevaba un registro de si había cagado o no, de cuántas horas había dormido, de cómo era su estado general, del peso, que sabéis que es muy importante de cara a ajustar las medicaciones. En cuanto a rituales de orden, también puse este ejemplo. Esto es un Eutirox disolviéndose en agua, que tarda 5 minutos en disolverse, y durante esos 5 minutos yo todos los días hacía una limpieza de las superficies imán. Las superficies imán son esas estanterías, esos muebles donde vamos dejando cartas, llaves, cosas en general. En todas las casas hay superficies imán, y si no la hay, que levante la mano y que lo diga quien no la tenga. Pues esos 5 minutos que tardaba el Eutirox en disolverse, yo limpiaba. Igual que la madre decía, recogía esas superficies imán, ¿no? Igual que esa madre decía que se limpiaba con la ducha por dentro y por fuera, pues para mí recoger mi espacio también era un momento de autocuidado y de decir, uff, el sitio está ordenado. 2 minutos, perfecto para lo que me queda. La última reflexión que mandamos y que queremos mandar también hoy aquí es si pedimos ayuda y si nos dejamos ayudar. Sabemos pedir ayuda, sabemos dejarnos ayudar. En mi caso, yo lo aprendí en el minuto 0 cuando Daibel nació. Y quiero enseñaros un ejemplo. Yo desde el momento en el que Daibel nació vi que aquello yo sola no lo podía hacer, que yo necesitaba ayuda de mi red, y mi red estaba todo el rato preguntándome en qué podía ayudar. Y claro, ellos en neonatos no podían ir a sacarse leche ni a tener al bebé encima, pero sí podían, por ejemplo, cocinar por mí. Esto es el resultado de un ingreso, cuando Daibel tenía 1 año y medio, de un ingreso de 15 días en el que yo le pedí a la gente que nos hiciera tuppers. No sé cuántas personas hay aquí, pero muchas personas, había muchos más tuppers
porque de cada persona había más de un TAPE, pero para que os deis cuenta de la generosidad de la gente y del resultado que tiene pedir ayuda. Es pues muy gráfico. Os damos las gracias por escucharnos, otra vez por permitirnos a las familias tener voz en las jornadas y en la PEZPAL. Y bueno, pues eso, que gracias por todo lo que hacéis. Gracias, Ana, gracias, Matilde. Qué bien escucharos y wow, qué bien, ¿no?, escucharos así también de positivas, de transmitir ilusión, wow, muchas gracias. Seguimos charlando luego con vosotras. Vamos a dar paso a Ana Almansa. Adelante, Ana. Hola, voy a compartir la pantalla. Dice que hay otra persona que la está compartiendo. Claro, sí, porfa. Ana o Matilde, sí, si podéis, ya está. Dejar de compartir. Ya deberías de tenerlo, Ana, para ti. Vale. ¿Puedes, Ana? ¿Vosotros lo veis ya? No, todavía no. Pues lo digo ya. No te preocupes. Pues mira que hemos hecho la prueba, ¿eh? No pasa nada, no te preocupes. ¿Te acuerdas que quedamos que si te bloqueaba, cogías el martillo y le dabas ahí un par de... Compartir pantalla. Vamos a ver otra vez. No te preocupes. Y si no... Vamos a intentar. Ahí, muy bien, perfecto. Está cargando. Bueno, de momento vemos blanco. Sí, ¿y ahora? Y ahora, de momento, blanco, pero a lo mejor es porque está... Dice que estoy compartiendo. Sí, pero igual estás compartiendo eso, solo una de las aplicaciones, ¿no? No sé si Perdona, Dominic, creo que Sí. estás compartiendo la pizarra, si se ve blanco. Exacto, se ve todo blanco, o sea que igual no Sí, has esa es pizarra. Sí, no has compartido todo, sino... Me quiere hacer perder tiempo con la falta que me hace. No pasa nada, no te Compartir pizarra. No, pizarra no. No, dale a... Ábrete el PowerPoint. Ay, perdona, Dominic. Ábrete el PowerPoint y dale a compartir en donde te aparezca el PowerPoint. Es que el PowerPoint está abierto. Debería de ser aquí. Ahora, a ver. ¿Lo veis? Ahora, genial. Perfecto, muy bien. Ah, por favor. Perfecto. Me va a generar estrés al final. Bueno, no te preocupes. Empezamos. En primer lugar, quería dar las gracias a la PEZPAL por contar conmigo y sobre todo porque desde que se formó la PEZPAL he estado aprendiendo muchísimo. Así que hoy me tocaba intentar ayudar un poquito yo. Y la verdad que después de escuchar a los compañeros, pues me ha resultado muy fácil, porque las compañeras han hablado de lo que yo voy a hablar, las anteriores también, así que vamos a empezar. Como bien decía Dominic, esta mesa es la responsabilidad del autocuidado y además vamos a hablar de quién es esa responsabilidad, ¿no? Toda aquella palabra que empieza con auto ya nos la llevamos a que la responsabilidad es nuestra y la prevención de la fatiga por compasión de quién es la responsabilidad, ¿no? Muy bien por todas las preguntas iniciales que nos ha hecho Dominic, que nos va a ayudar a seguir el hilo de la ponencia. Aquí hay una cosa de la que había estado hablando precisamente hace un momento, ¿no? De la búsqueda de sentido, de lo importante que ha sido el ir buscando sentido en el proceso de la enfermedad y lo importante que es buscar sentido en el trabajo, ¿no? Para quien, entiendo que la mayoría habéis leído a Víctor Frank, ¿no? Habla de que el ser humano tenemos una capacidad, la que nadie nos puede arrebatar, decidir lo que queremos hacer y cómo aceptamos lo que ocurre, ¿no? Pero conforme habéis ido diciendo, ¿no? Cada uno estamos en esta parte de la autoexigencia, nos ponemos metas constantes y dónde están los límites que nos estamos poniendo cada día, ¿no? Esto también lo había estado comentando, ¿no? La importancia de ser autocompasivo. Ayer también se hablaba cómo trabajamos la frustración que tenemos con otros compañeros que nos hacen las derivaciones
pero sobre todo mirar la autocompasión, cómo nos perdonamos, ¿no? Lo hablabais también hace un momento, la familia, ¿no? Tenemos que perdonar los límites que tenemos, aceptar los fracasos para poder continuar en esta etapa de cuidado. Quiero regresar un momento al minuto en el que empezamos ayer por la tarde, ¿no? Que tuvimos una mesa muy importante en la cual se empezaba a hablar sobre cómo cuidábamos al final, ¿no? Adecuación de medidas, intervención psicológica y el acompañamiento de los trámites funerarios. Y entendimos todos y sabemos todos los que estamos aquí la importancia que puede tener, ¿no? Y que debe tener cuidar hasta el final, cerrar, tomar decisiones y despedidas. Y ahora, pues para saber si todo el mundo está atento, vamos a poner unas preguntillas, ¿verdad, Álvaro? Álvaro y yo hemos preparado unas preguntas en las que es obligatorio responder para obtener título. Os vamos a dejar unos minutos para poder responder esas preguntas que ha puesto Álvaro y así saber qué porcentaje tenemos de cada uno de vosotros, ¿vale? Lo tenéis ahí y dejo un minutito para responder. Yo creo que son bastante fáciles. ¿Lo tenéis ya? No sé si Álvaro ya nos puede dar la respuesta o porque yo no lo puedo ver todavía. Todavía, mira, van respondiendo 57 de 110. Si quieres dejamos un par de minutos o sigues o como quieres. O publicamos ya las 58, como tú me digas, Ana. Vamos a esperar un minutillo, venga, vamos a darle la oportunidad. La música ya está. Va subiendo. Tenemos un 60% de participantes que han respondido. Cuando tú me digas. Que sigan votando, pero no sé si solo podemos ver ya lo que hay para no retrasarlo. Lo puedo decir si quieres, te lo digo y luego lo vemos si sigue para los públicos. Hasta cuando la cierre ya, si la publico para que la vean todos, ya no pueden seguir votando. Bueno, vamos a hacer una cosa, Álvaro. Que siga la encuesta y yo puedo seguir, ¿verdad? Sí, tú puedes seguir sin problema. No sé si vosotros veis también la pantalla de la encuesta. Yo puedo seguir para que vean mi pantalla. Ellos la ven. Sí, la vemos. Vale, es que yo veo las dos cosas. Vale, bueno, ya veremos qué resultados han salido. Pero sí que es importante esa reflexión de nosotros como profesionales, cómo nos estamos cuidando. Cómo nos estamos cuidando en relación a nuestras familias y en relación a nuestro final de la vida y la muerte, ¿no? Son preguntas que a lo largo de toda la charla lo que voy a hacer es preguntaros cosas. Ahí se quedan para vuestras respuestas, ¿no? Pero ¿cómo estáis enfrentando cada uno de vosotros a la idea de vuestra propia muerte? Vuestros deseos, vuestras necesidades. ¿Cómo cerraríais vuestras vidas? ¿Habéis pensado en esto, en el legado que queréis dejar a vuestras familias? Y además, independientemente de la respuesta que haya salido ahora, sí que es importante, y se ha hablado en otros momentos de la jornada, ¿no?
Y a mí me ha sorprendido mucho cuando a primera hora hablaba la compañera que decía que a la hora de montar el nuevo equipo de paliativos se tuvo en cuenta la sensibilidad de la gente que tuviera hacia paliativos, ¿no? Y ese comentario de la trabajadora social que se fue el primer día o la enfermera, ¿no? Cada uno de vosotros nos hemos preguntado por qué hemos decidido dedicarnos a los cuidados paliativos pediátricos encima, al sufrimiento al final de la vida en esa etapa que es la más frágil y a la vez la más vulnerable del ser humano, ¿no? Ideal hubiera sido, ¿no?, intentar trabajarse, hacer una reflexión, una revisión interior de cuál es la motivación y las necesidades que habéis tenido para llegar a este trabajo. Me ha alegrado un montón ver el programa del año que viene porque hay un tema que ya se va a trabajar a fondo, la resiliencia, por los proyectos que se están llevando, ¿no? A mí me gusta muchísimo este autor y, bueno, no tengo nada con el BBVA, que conste, pero es cierto que tiene colgada esta charla con Boris Cyrulnik, que es un neurólogo y psiquiatra que estuvo en los campos de concentración nazi y que nos habla de la resiliencia, pero enfocado con nuestro tema hoy, además de la resiliencia, nos habla de la empatía como esa capacidad que tenemos de descentralizar, ¿no?, uno mismo para representar el mundo del otro. En una situación de cuidados paliativos lo tenemos que hacer constantemente, ¿no? Pero las personas dicen que tenemos deseos altruistas porque queremos ayudar a otros cuando sabemos cómo es el dolor y el sufrimiento, ¿no? El altruismo nos ayuda a combatir el dolor que hemos sufrido. Y como bien decía en uno de los estudios que realizó, ¿no?, le decía tanto a los psicólogos como a los médicos con los que trabajaba, tú eres una persona que si se despersonaliza no podrá cuidar. En ese estudio salió que el 50% de los enfermeros y los psicólogos sufren depresión por fatiga por compasión. Entonces no llevamos muy bien los números, sobre todo los que nos dedicamos a esto, ¿no? Para poder prevenir la fatiga por compasión en los profesionales tendríamos que, primero, conocer cada uno de nosotros qué es eso de la fatiga por compasión, ¿no? También el año que viene vais a tener a Barbero, que va a hablar, ¿no?, de toda esta parte de la neurona espejo, del agotamiento. Y, por supuesto, primero de todo, conforme hablábamos, tendremos que conocer nuestras respuestas individuales en la fatiga, ¿no? Volvemos al autoconocimiento. El cuestionario que más se suele pasar para conocer la fatiga por compasión es el ProQoL, porque mide 3 escalas importantes: la satisfacción por compasión, que esto es lo que nos gusta, la fatiga por compasión y el burnout. Perdona, Álvaro, ¿has terminado? ¿Ha aparecido la pantalla? Sí. ¿La ves? No sé si la veis, ¿no? Listo. Sí, la vemos. Bueno, me encanta la pantalla. La veis todos, ¿no? ¿Tienes registro de voluntad anticipada? Un 5%. ¿El resto? No. Y si lo tienes, ese 5%, oye, mira, 5% mayoritarios son médicos. Muy bien. Luego siguen los psicólogos, no, la enfermera, los psicólogos y el trabajador social. La voluntad anticipada. Vale. Seguimos. ¿La puedo mover? Sí. Testamento legal. Volvemos casi en el mismo porcentaje, ¿no? Sí, un 20% y un 80% no. Y oye, pues esto sí que ha llevado, a ver, aquí ya no nos ha salido quién, pero bueno, da igual la profesión. Y seguro de deceso, aquí estamos más igualados. La pregunta malvada sería, ¿lo pagas tú o te lo sigue pagando tu madre? Mira, con estas preguntas que la mayoría de las veces la gente dice que no y la respuesta es no he tenido tiempo, pero un poco lo que os contaba hace un rato, ¿no? O sea, estamos dedicándonos a los cuidados paliativos. Y esto es lo que hemos trabajado y trabajamos con las familias, de la importancia, pero todavía muchos de nosotros, no hemos trabajado esto, ¿no? Que nos sirva de reflexión. Yo sí, seguro de vida. Vale, Álvaro, ¿esto se puede guardar? Sí, se puede guardar. Perdona, ahí la intrusión, que no había puesto el micrófono. Se puede guardar y enviar luego. Vale, estaría bien, por favor. Gracias. Vale, entonces después de ver, después de ver que el cuestionario que más se pasa para medir la fatiga por compasión es ¿vale? Lo que sí también tenemos que entender, que decíamos sobre la prevención, es
¿qué entendemos por fatiga por compasión? Y si leéis esta definición en concreto, se parece mucho cuando decimos que lo que vamos a hacer es una atención integral, total. Vamos a trabajar desde la parte emocional, físico, social y espiritual de la persona y de la familia. Y la fatiga por compasión es el agotamiento emocional, físico, social y espiritual que se apodera de una persona y provoca un descenso generalizado de su deseo y capacidad y energía, de sentir y de tener energía para ayudar a otros, ¿no? Hace un momento Matilde y Ana hablaban de ese agotamiento en tantas áreas y cómo habían buscado estrategias para solucionarlo. Los profesionales también tenemos este tipo de agotamiento. ¿Qué son fuentes de agotamiento de desgaste? Pues es necesario tener una escucha activa constante en este trabajo, el uso necesario de la empatía, ¿no? De esa capacidad que se decía de ponernos en el lugar del otro, de centralizarnos. Y luego hay una cosa que se llama la empatía, ¿no? Esa tensión que se produce entre la empatía, tengo que estar con el otro, y la empatía, que esto sí que es un concepto que quizás no había escuchado tanto, ¿no? La empatía, la capacidad de controlar la reacción empática. O sea, hay gente que dice, yo no podría porque me meto tanto que lo sufro, ¿no? Pues la empatía sería esa capacidad de protegerme de esa inundación afectiva. Sigo atendiendo perfectamente, pero no me llevo el sufrimiento. Y esto que os he puesto aquí abajo de autoprotección psicológica, es que esto se puede aprender. De hecho, en la parte de la psicología de la emergencia hay talleres específicos que son las medidas de autoprotección psicológica y nos va a proteger emocionalmente y nos va a ayudar a seguir trabajando de la mejor manera posible para las familias. Ya conocemos un poquito más y las manifestaciones de la fatiga por compasión, bueno, van por áreas aquí clasificadas, pero podemos sentir que la mayoría de ellas, ¿no? Y mira, justo lo que decía Ana, a lo mejor cuando estoy en un punto que estoy tan desbordada, ¿no? Pues la gente intenta hacer meditación o algo, pero mirar, todo sale alrededor, ¿no? Cuando viene una persona a consulta por fatiga por compasión, porque no viene con ese nombre y te dice que está agotado, que está triste, que no tiene ganas de venir al trabajo, que no tiene motivación, que cosas que eran muy pequeñas le resulta imposible, que no puede seguir soportando problemas de los demás, ¿no? Sería importante que cada uno conociera si en algún momento va teniendo estas reacciones, ¿no? Y el otro concepto que hoy os quiero explicar es justo también la perspicacia empática, ¿no? No es tanto por los conceptos, sino porque entendéis las necesidades de, igual que es necesario reconocer que tenemos fatiga por compasión, necesitamos aumentar la satisfacción por compasión, porque como se decía, ¿no? Gente con sensibilidad a los cuidados paliativos, pero es importante que sepan cuidarse, porque si no durarán poco tiempo, ¿no? Se agotarán totalmente. ¿Qué nos ayuda a mantener este equilibrio? Que no es un equilibrio exacto, sino la satisfacción tiene que estar mucho más por encima que la fatiga. Pues son tres áreas que también ayer hablábamos algunas cosas. El afecto positivo es esa respuesta que tenemos con las familias, con los pacientes, esa relación de ayuda que se establece, pero a la vez necesitamos un reconocimiento y una satisfacción por el trabajo y de los compañeros, ¿no? El autocuidado es imprescindible, físico, psicológico, social, lo que se hablaba, los estilos de vida. Y lo que yo decía, ¿no? Unas tarjetitas de autocuidados que nos recuerden dónde nos estamos moviendo con niveles de fatiga, con niveles de satisfacción. Y a la misma vez estos recursos personales que podemos tener y del entorno, ¿no? Igual que ya contaba los TAPES, pues el poder estudiar, el poder formarnos nos dan otros nuevos recursos. Quería, si voy con tiempo, poder introducir una nueva variable porque desde la SEPAL se ha estudiado también mucho la fatiga, pero hay una cosa muy importante que por eso hacía también las preguntas. ¿Qué ocurre con el afrontamiento de la muerte por parte de los profesionales sanitarios? Sabemos que cuando hay un buen autocuidado y una autoconcienciación por parte de un profesional, esto es un buen predictor en competencia profesional del afrontamiento de la muerte y con ello aumenta la satisfacción por compasión. Pero como no haya todos estos factores, aumentará y tendremos un predictor negativo de la fatiga por compasión. De hecho, desde SEPAL se han validado, hay validaciones de escalas del afrontamiento de la muerte específicas a profesionales sanitarios. Por tanto, la fatiga por compasión
es el alto precio de ese desequilibrio entre cuidar a otros y el autocuidado del cuidador, tanto del profesional como del padre, o sea, esa parte descompensada. Factores personales asociados a esa prevención podría ser importante en la autoconciencia que os decía, ¿no? ¿Qué conocimientos tengo? ¿Qué capacidad empática? Por supuesto, la puesta en marcha de los autocuidados, y tiene mucho que ver el afrontamiento de la muerte porque se relaciona con esa satisfacción para disminuir la fatiga por compasión. ¿Vale? El afrontamiento de la muerte siempre va a estar relacionado positivamente con el bienestar de los profesionales para prevenir todo ese trauma vicario que se llama, que es la fatiga por compasión. Ahora, hay que trabajar y saber que cada uno de nosotros qué actitudes de afrontamiento tiene de la muerte. Hay gente que está muy desconectada, que tiene ese distanciamiento emocional o situacional y hace ese tipo de bromas o no quiere hablar, y en cambio hay personas que son capaces de aceptar la muerte, ¿no? Por supuesto, para poner en marcha medidas de este afrontamiento es muy importante el trabajo de la inteligencia emocional. Y aquí ya no voy a hablar de inteligencia emocional porque ya sería otro tema, pero después de todo lo que hemos hablado y teniendo en cuenta qué habéis contestado cada uno de vosotros en estas preguntas, pues cada uno que se lleve la reflexión también de cómo ha trabajado, qué afrontamiento tiene de su muerte, qué ha hablado en su familia, cómo quiere esa parte, ¿no? Y bueno, aquí ya tenemos a la amiga diciendo que, claro, es cierto que sí, el cuerpo muere, pero el amor no, ¿no? Habría cosas que trabajarse directamente. Esta tarjetita es la que os decía al principio de todo, que esto que parece tan raro, combinar, que es la empatía, la empatía, cómo estoy desfatigado, qué puedo hacer para cuidarme, no es tan difícil luego de poner en marcha cuando uno se revisa o se supervisa con alguien, porque puede intentar darse cuenta cuáles son tus respuestas iniciales del estrés, a largo plazo, qué puedo hacer entre sesión y sesión, qué puedo hacer una vez en semana y qué le puedo permitir a otro que me diga, oye, empieza a estar un poquito desordenado en casa o empieza a no ir al gimnasio, ¿vale? Esto es una tarea súper bonita de trabajar y que ayuda mucho a esa reflexión para ir trabajando de una forma muy fácil. Fatiga, satisfacción, medidas de estrés. Vale. No sé si me da tiempo a poder poner un ejemplo. Dominique, creo que no, ¿verdad? Un minutito. No, pues bueno. Vamos cerrando. Volvemos a la pregunta inicial. Entonces, después de todo lo que he contado de quién es la responsabilidad, ¿no? Y con la pregunta inicial que ha hecho Dominique, ¿no? Está claro que hay una parte de formación básica que no nos la han explicado. Nadie nos explica qué es todo esto de la fatiga, que te tienes que cuidar, qué currículum emocional, cómo nadie nos explica esto. Hay una parte de dónde procedemos de nuestras familias, de cómo nos cuidamos, de cómo nos han cuidado, qué hacemos nosotros mismos y, por supuesto, qué hacen nuestras empresas, sobre todo para facilitar determinadas medidas, ¿no? Necesitamos conocer la fatiga para prevenirla, conocernos para poner en marcha el autocuidado y un buen afrontamiento de la muerte. Pero además el lugar de trabajo tiene que favorecer todas esas medidas para la satisfacción, ¿no? Y bueno, ya sabéis que si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. Así que nos quedamos aquí con Neruda. Espero no haber agotado. Muchas gracias. No, gracias, muy estimulante, Ana. Muchísimas gracias. Hemos recibido, Álvaro, no sé si quieres comentar algo, si no, hemos recibido algunas preguntas y si queréis doy paso un poco a estas preguntas para que las podáis responder. Hay una primera pregunta que sería para Matilde y Ana, que dice: vosotras sois ejemplo y con vuestra experiencia y visión en perspectiva reconocéis la importancia del autocuidado. ¿Cuándo empezasteis a ser conscientes de esa realidad en vuestras historias con vuestros hijos? ¿Y cómo y cuándo creéis que debe ser el momento de introducir esos conceptos en los padres que reciben esos diagnósticos? Si nos podéis compartir. Sí. Muchas gracias, Moisés, por la pregunta. ¿Desde cuándo? ¿No? Yo creo que por nuestra experiencia personal
nosotros teníamos algo que parecería que podría ir en contra, ¿no? Que era una cuenta atrás. Nuestra hija Valentina tenía una esperanza de vida que sabíamos que era muy corta, era una enfermedad minoritaria degenerativa y perdiendo capacidades, y hablábamos de en torno a 1 año de vida, ¿no? 8 meses, tal. Entonces, a pesar de esto, yo creo que la clave en nuestro caso fue la comunicación con el equipo, ¿no? Nosotros desde el principio, cuando recibimos al equipo que envió un beso enorme, Vicente, María, Laia, Jordi, Carmen, la voluntaria, lo hicieron muy fácil, ¿no? Hicimos un vínculo muy profundo, entonces estábamos muy abiertos a sus propuestas, ¿no? Teníamos muy buena comunicación y cuando nos lo propusieron, cuando lo hablamos, pues lo aceptamos encantados, tanto para nosotros, para Alberto, mi pareja, como para mí, que hacíamos grandes cosas como irnos a tomar un vermut, al lado de casa y volver, pero también, y muy importante, para nuestro hijo. Teníamos un hijo mayor, Hugo, que tenía 3-4 años, ¿no? Que fue el año de vida de Valentina, y las actividades que se nos propusieron desde la Fundación Enriqueta Vilavecchia, pues las llevamos en el corazón, porque eso era para nosotros también un autocuidado, que nuestro hijo pudiera hacer actividades que le gustaran, e incluso nosotros en familia también participar de ellas en algunas ocasiones, ¿no? Yo destacaría la comunicación. Yo creo que cuando hay comunicación y un buen vínculo, es más fácil tratar estos temas, ¿no? Que a veces pueden ser un poco difíciles de abordar, ¿no? Si ves que la familia pues está muy sobrepasada. Desde mi experiencia es lo que aportaría a esta pregunta. Muy bien, muchísimas gracias, Matilde. Ana, no sé si quieres añadir algo o comentar. ¿Sí? Nada, suscribo totalmente lo que ha dicho Matilde. En mi caso, como he comentado antes, nada más nacer de Aibel me di cuenta de que necesitaba ayuda y que el autocuidado era importante. Y el día que hablamos, Dominique, yo te decía que también coincidió cuando entramos en paliativos. Yo me di cuenta de que en mi escala de prioridades tenía que estar yo la primera, luego tenía que estar mi pareja y luego Daibel, porque si no, no funcionaba aquello. Daibel en tiempo se llevaba más tiempo que nadie, pero la prioridad era yo. Y una cosa que es muy importante para mí remarcar, la prioridad era yo, pero el objetivo no era estar bien yo para poder cuidar. El objetivo era estar bien yo porque yo lo merezco, porque soy persona y ya está. Y luego eso tiene repercusiones y beneficios para el resto de personas que se relacionan conmigo, incluido mi hijo. Y ya está. Aquí lo tenía yo, ¿eh? Yo reivindico una visión finalista del respiro y del autocuidado, el valor del respiro en sí mismo, ¿eh? Y como parte de una atención de calidad, esencial, sí. Esencial, por sí mismo, no como herramienta para cuidar a otros. Sí, wow, qué valientes, qué chulo, qué bonito, Ana, fantástico, sí, muy, muy interesante, muy inspirador, ¿no? Que podamos recuperar esa dimensión de cuidarnos a nosotros mismos porque lo merecemos, ¿no? Porque lo necesitamos como personas para nosotros mismos, ¿no? Como primero. Una pregunta para Alicia, ¿no? También evocan, ¿no? Las supercuidadoras, ¿vale? Y dice, una de las barreras más comunes, ¿no? Las supercuidadoras es la desconfianza, la falta de empatía hacia una persona externa, ¿no? Esto de, no sé si alguien que viene de fuera, no sé si realmente lo va a hacer bien o no. Sí, la pregunta es, Alicia, si puedes compartirnos cómo haces, ¿no? Para trabajar esa confianza con las familias, ¿no? A la hora de plantear un respiro. Vale. Primero, es muy importante que para que yo pueda llegar a ese domicilio, acceder de alguna manera, tiene que haber otra gente que tenga un buen vínculo ya establecido con ellos, porque si no es muy difícil, ¿no? Entonces,
ese vínculo suele estar hecho ya con la unidad de cuidados paliativos, que ya conocen a la familia, que conocen al niño. Y creo que ese es el primer paso, ¿no? Para entablar un poco la relación. Pero la única manera de dar confianza o de transmitir confianza es pues plantarte allí y un poco mostrarte cómo eres y demostrar un poco, entre comillas, in situ que pues lo que sabes hacer, cómo eres, transmitir esa tranquilidad y esa seguridad en ti misma con la que tienes que ir a cualquier domicilio, porque tienes que ir muy segura de lo que sabes y de lo que vas a dar, ¿no? Entonces, es verdad que, o sea, primero es importante el tema de la manera en la que entras, ¿no? Yo me acuerdo una vez que había una madre que no quería, ella sabía que necesitaba este descanso, pero no lo quería. Había mucha culpabilidad y no lo quería y lo rechazaba, pero ella sabía que lo necesitaba. Y bueno, pues al final la manera de establecer confianza pues fue aprovechando una visita de la psicóloga con la que tenía muy buena relación, pues yo me planté allí y un poco pues hicimos un poco un pacto. Hicieron un pacto con ella, oye, voy a ir a verte, te voy a llevar además que necesitas, me parece necesitaba una silla para la ducha o algo así, pero me voy a traer a Alicia para que la conozcas. Y bueno, pues yo fui y bueno, la verdad que también tuvimos la suerte de que conectamos muy bien en esa primera visita. Qué bien, muchas gracias. Dominique, ¿puedo aportar una cosa que surgió? Sí, también? Adelante. En el grupo de apoyo entre iguales, cuando hablamos en esta sesión sobre autocuidados y sobre los respiros, efectivamente esto es un tema que salió, ¿no? Y una madre nos comentaba que pues esa desconfianza de cómo dejar a su hijo en manos de una persona que no le conocía, que necesitaba tiempo, ¿no? Y yo le hice una propuesta que es algo que yo hice con mi hijo, con los respiros que yo solicité, que, bueno, pues tirando de originalidad, como casi siempre, mis respiros, varios de ellos fueron estando yo en casa, para aprovechar, para hacer otra cosa mientras yo estaba en casa. Entonces, es una manera de, a lo mejor, proponerle a la familia que los primeros respiros sean estando la familia en casa. Qué buena propuesta, muy interesante, muy... No lo he dicho, Alicia, ¿sí? Normalmente solía ser así. O sea, yo creo que no he llegado nunca a hacer un respiro directamente. O sea, siempre hay una primera visita, pero es muy raro que en la segunda ya te quedes sola en el domicilio. Alguna vez ha pasado, ¿no? Cuando ha habido una necesidad muy, 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 muy grande de salir, o porque a lo mejor era para ir a hacer algo importante que tenía que salir ese día sí o sí. Pero es verdad que es muy bueno eso, el compartir unos días, unos respiros, que estés también en el domicilio y que además veas también un poco pues cómo se relaciona esa persona con tu hijo y demás. Pues Alicia, yo haría hincapié en esto cuando se le explica a las familias, porque a mí esta opción no se me dio como tal, la solicité yo, y en la charla que tuvimos, en el debate que tuvimos con las familias, no era una propuesta que estaba encima de la mesa. Fantástico. Bueno, una buena propuesta, ¿no? Para que la podamos incorporar en las EAPs y que lo hagamos... a lo mejor está implícito y a lo mejor hay que hacerlo más explícito, ¿no? Sí, y poderlo dialogar. O sea que sí, fantástico como propuesta, ¿no? Fantástico. Y estamos un poquito fuera de tiempo. Una última pregunta, a lo mejor más directamente para Ana Almansa, ¿no? Si nos podrías dar algún ejemplo de tarjetas de autocuidado, ¿no? Bueno, yo creo que ha despertado ahí intriga. ¿Algún ejemplo que nos puedas decir, enseñar? Os he puesto una imagen de una tarjeta, de mi primera tarjeta además, que la hice con la supervisión, y para que sepáis, esa tarjeta está en la agenda, todos los días está en la agenda de cada día,
Cada vez que abres, aparece para qué cosas tienes que revisar. Lo importante de esa tarjeta es que la podáis hacer con alguien. Si es con una supervisión, bien, pero lo digo porque a veces resulta difícil identificarte tú solo cómo te muestras de nervioso, de contento en determinadas situaciones. Y a veces los demás te dicen, no, no, cuando tú estás nerviosa, te dedicas a dar vueltas y pones cosas en medio. Cuando tú estás agotada, vienes a casa muy seria, no quieres relacionarte con nadie, ¿no? Lo importante de esa tarjeta es identificar respuestas de estrés, como primero, arriba podríamos decir las iniciales, en las 3 áreas, ¿no? En comportamiento, en pensamiento y a nivel fisiológico. Identificar también esas respuestas más a largo plazo para ver por dónde te estás moviendo, en qué punto de fatiga. Ajá. Y luego intentar poner en contrapartida, ¿no? ¿Qué pequeñas cosas vas a hacer pues por la mañana, ¿no? Alicia decía, yo necesito haber dormido bien, o el café es obligatorio en casa, o cosas que voy a hacer antes de empezar, o qué hago cuando termine una sesión, o de ver un paciente o de un domicilio a otro, aunque sea pararme, respirar. Tiene que ser como por escala, pero vale la pena pararse a reflexionar todo eso y rellenártela. Fantástico, muy bien. Muchas gracias. Oye, son sí, un poquito más de las 8. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por la energía compartida, por la experiencia y por la ilusión, ¿no? Y por todo lo que nos habéis transmitido. Muchísimas gracias. Álvaro, no sé si quieres añadir algo para cerrar estos días, ¿no? Estos 2 días que hemos compartido juntos. Sí, gracias, Dominic. Bueno, muchas gracias a la mesa. La verdad que no solo a esta, ¿no? Sino a todas las mesas, a todos los moderadores. Cerramos la jornada 2021. Para mí ha sido y me voy a permitir la licencia de hablar como parte del comité organizador y parte también del comité científico, ha sido un reto. Creo que la jornada 2021 era una cosa rara porque estaba a medias entre un webinar y un congreso, pero ha sido todo un éxito. Hemos tenido muchos participantes, las ponencias han sido de una calidad excelente y yo creo que, permitiéndome otra vez la licencia de hablar en primera persona y sin haberlo querido así, el comité científico ha propuesto un programa que ha reflejado en parte el cómo hemos ido ciertos profesionales avanzando en esto de los cuidados paliativos. Muchos de nosotros venimos de un sitio donde empezamos a encontrarnos situaciones raras que nos chirrían. María nos habló perfectamente de cómo enfrentarnos a esas situaciones, cómo hacer una adecuada adecuación de medidas, cómo afrontar eso. Clara nos estuvo hablando de qué herramientas podemos utilizar con las familias para afrontar eso. Eduard nos habló de qué hacer en los trámites funerarios cuando la mayoría de los pediatras, enfermeros, no tenemos ni idea de qué hacer en estos casos. Cuando alguien pasa por esas situaciones, se empieza a plantear qué niños necesitan cuidados paliativos y Lucía creo que nos lo dejó bastante claro. Sergi nos aclaró cuál es la diferencia o no diferencia o nos metió en ese continuum paliativos crónicos que tanto está dando que hablar en los últimos años. Hoy hemos estado hablando de cómo hacer esos cuidados paliativos. Una vez que nos ponemos manos a la obra, Vicky nos ha dicho cómo hay que montar una unidad, qué es lo que pasa cuando Vicky hablaba de esto era lo que nos prometieron, esto era lo que nos hemos encontrado, esto es lo que nos han dejado y nos ha tocado luchar desde ir en autobús hasta intentar poder dar una asistencia buena. Pilar nos ha dicho que tiene que saber hacer una enfermera para dar esos cuidados y Martín nos ha puesto luz en algo que es muy importante, la toma de decisiones y un reto que aparece constantemente y cada vez más con el desarrollo de nuevas terapias y cómo paradigmas de historias de enfermedades naturales que ya sabíamos que iban a ser de una forma, de repente nos cambian y cambian todo lo que nos habíamos enfrentado antes, volviendo a la misma toma de decisiones de la primera charla de María. Y yo creo que lo ha explicado muy bien. Y por último, gracias a vosotros porque nos habéis puesto por una parte las familias en qué hacéis,
nos habéis dicho qué hacéis para autocuidaros y sobre todo cada vez que nos decís esto, y por eso creo que es imprescindible vuestra participación en la PESPAL. ¿Qué tenemos que saber los profesionales de lo que hacéis? Porque nuestro trabajo no tiene sentido sin las familias. Alicia nos ha enseñado un programa magnífico de cómo poder ayudar a las familias, pero también ayudarnos a los profesionales cuando tenemos buenos respiros que nos permiten tener otra visión y que nuestros niños y nuestras familias estén mejor. Y por último, Ana nos ha enseñado cómo cuidarnos. O sea que yo creo que realmente ha sido una jornada estupenda. Ha salido todo bien, no hemos tenido problemas con la informática, que es algo que siempre está ahí rondando. Y vamos, yo quiero daros las gracias a todos y espero que sea la última jornada online para que ya siempre nos podamos ver en directo. Aunque bueno, siempre cosas buenas del COVID es que se han desarrollado estas herramientas que permiten pues más formación, mejorar la conciliación familiar, estas cosas y luego traernos, por ejemplo, a Eduardo Bruera desde Argentina online, que sin el Zoom pues no podríamos pagarlo. Así que yo creo que gracias al COVID por algunas mejoras que tenemos en nuestra vida. Y sin más, nada, nos vemos en marzo. Os esperamos a todos, espero que presencialmente, algunos online, si podemos hacerlo mixto y muchas gracias. Y yo creo que cerramos. Por último, dar las gracias también a todos los moderadores, ponentes y a los patrocinadores, a la Fundación La Caixa, a UNIR, la Fundación Porque Viven y a Nestlé Health Science, que han hecho esto posible. Y debería funcionar de forma que cuando cerréis el seminario salga una encuesta y si no sale, la Secretaría Técnica, a la que también doy las gracias, se me había olvidado, os enviará un correo para rellenar una encuesta que es importante de cara a futuras ediciones. Muchas gracias y nada, nos vemos.